Que Dios los esté bendiciendo en esta tarde a todos. Y le pido en especial, hermano, que esté atento a la obra de Dios para poder venir a ser imitador de aquellos hombres de Dios que realmente sintieron un celo vivo por las cosas de Dios, por restaurar las verdades, el culto y demás. Sabe que en la vida todo es un proceso, ¿no? Y me estaba viendo unas cosas que había subido hace un año atrás, el programa de la plataforma esta, donde subimos muchos de los videos. Todos los días nos dice, bueno, hace un año atrás pasa esto. Yo miraba, por ejemplo, hoy estaba mirando a Elijah cantando en la iglesia de Colonia, ya hace un año atrás. Hoy uno lo ve mucho más chiquito y ve cambios en esas cosas. Y dentro de las cosas que estaba viendo desde el día de ayer, había una persona que transmitía a los otros el conocimiento, el decir, dejen ya la ignorancia, hablando en criollo, no lo decía en estos términos, pero hablaba acerca de la reforma. Dice, había salido un religioso X ahí con cierto renombre en una ignorancia, un desconocimiento total, diciendo no, porque la reforma, nómbreme un reformador antes de Lutero, ¿no? Y la Biblia habla acerca de la reforma o no habla acerca de la reforma. ¿Qué me puede decir usted? Porque Lutero no lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿habla acerca de la reforma o no? La Biblia habla acerca de la reforma. Y habla al menos de dos reformas en la palabra de Dios. Una reforma está en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos y habla acerca de cómo aquel antiguo... yo le pido, la predicación la subimos para que no se distraiga, porque si se pone a leer no me va a estar atendiendo. La lectura la lleva a su casa, la predicación va a tener que volverla a escuchar ahí. Yo quiero que usted me atienda. El capítulo 9 viene desarrollando cómo hubo una transición entre el antiguo pacto. Es este capítulo 9 el que habla, dice, un pacto que yo siempre lo hablo, pero está acá en la palabra, ¿no? 9:16 dice, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador, dando a entender, hermano, de que el nuevo pacto entra en vigencia con la muerte de Jesucristo. Ni siquiera los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo fueron en el nuevo pacto, fueron parte del antiguo pacto y fue en la muerte de Jesucristo donde el testamento se confirma. Y el autor de la carta de los Hebreos viene desarrollando este tema de cómo se pasó del antiguo servicio que consistía en presentar animales, en la separación, explica cómo estaba constituido el templo con el lugar santo, el lugar santísimo, y no entra en detalle, pero va mucho más allá de eso. Si usted estudia los libros, los primeros 5 libros de la Biblia, va a ver del atrio, y había otras cosas donde la preparación era una cosa que cada vez había que llegar más preparado a la presencia de Dios. Pero habla acerca de la imperfección de estas cosas. Y habiéndose, dice en términos resumidos, la palabra de Dios, provisto de un sacerdote, mejor dice, el sumo sacerdote entraba una vez al año, dice, a la parte del lugar santo, entraban los sacerdotes a cada rato, dice, para ofrecer ofrendas, y ahí estaban los panes de la preposición y otra serie de cosas, pero el lugar santísimo solamente entraba una vez al año y con sangre para hacer una ofrenda. Dice, bueno, ahora todas estas cosas estaban a punto de ser renovadas. Dios ya proyectaba eso en su palabra y la carta a los Hebreos lo trata y habla, dice, hasta que viniese el tiempo de la reforma. Dice en esos términos el capítulo 9, versículos 10, dice, ya que consiste solo en comidas y en bebidas, el sistema de culto anterior que había, de diversas abluciones, distintos tipos de comida, y ordenanzas acerca de la carne, impureza, hasta el tiempo de reformar las cosas. Con Jesucristo, hermanos, llega la reforma, llega con Jesucristo. Pero yo quería ir un poquito más allá de esto y hacerles saber de que también hubo una reforma en el antiguo pacto. Y
no le quise hacer trampa, porque si no le hago trampa, dígame, nómbreme un rey de Israel, es fácil. Yo sé que la mayoría me va a nombrar a David, alguno a Salomón, alguno a Saúl porque fue el primero, y alguno que estudia un poquito más me va a nombrar a alguno más desconocido, como Ezequías o algún otro de esos reyes, ¿no? Pero según la Escritura, hubo un rey, dice, que no hubo nunca uno igual, ni antes ni después. Un rey que arrancó a reinar con 8 años de edad y se llamaba Josías. A los 18 años mandó al escribano que tenía allí, a que fuera al templo, había un lugar de reunión, y en ese lugar de reunión se hizo un recuento de las ofrendas que los guardas que estaban a la puerta de la entrada cobraban, para que ese dinero no estuviese allí en un plazo fijo, hablando en términos modernos, inutilizado y sin ninguna finalidad, y se pudiese restaurar, ya que la casa de Dios había caído en un desuso, estaba llena de grietas, y dice, bueno, entréguenle para que los carpinteros compren madera, para los que canteadores de piedra compren la piedra y todo lo demás. Y esta iniciativa, que surge de un corazón dispuesto a agradar a Dios, trajo una bendición inesperada. La bendición inesperada no era lograr el objetivo de decir, bueno, la casa estaba destruida, mire, vio el antes y el después. No era mostrarle el templo arreglado, sino que allí, cuando estaban revolviendo y sacando las ofrendas, encuentran un libro. Y ese libro, hermano, que había caído en el olvido, no era otra cosa que los libros que había escrito Moisés. Esos libros que nosotros tenemos, donde Dios iba mostrando su propósito y su plan. Y cuando yo lo invito después, no lo vamos a leer ahora porque no podemos tomar demasiado tiempo, ya que somos varios que traemos la palabra, pero lo voy a estudiar, lo voy a invitar, sí, le voy a decir los pasajes, si usted trajo algo para anotar, estudie Segunda de Reyes 22 y 23. Y va a ver acerca de cómo se fueron desarrollando estas cosas, ¿no? Y la deficiencia, la desobediencia, el desorden en el cual había caído la casa de Dios, de todo tipo de colores, porque en algún momento leemos, por ejemplo, otro rey conocido por hacer las cosas mal era Acab, fue Acab, ¿no? En días de Elías. Y Acab tenía profetas de Baal y profetas de Acera, 450 de cada uno, si usted conoce la historia. Pero hermano, imagínese, David decía que una vez había ido, el pastor David comenta que una vez fue a una casa y en la mesa de luz del lugar donde lo dejaron quedar había una Biblia, y cuando la corrió vio que estaba toda llena de polvo porque hacía rato que no abrían esa Biblia. Mire, hermano, si habría pasado mucho más tiempo en días de Josías que ni siquiera sabían que había una escritura donde Dios estaba dictaminando su propósito. Cuando el escriba va a cumplir con la orden y habla con el sumo sacerdote, resumiéndole esta historia, moviendo las cosas, encuentran ese rollo y va y le dice, mire, hemos encontrado este rollo de la ley. Y empieza a ver, hermano, y todo lo que leían, en todo el pueblo había estado haciendo las cosas mal. Y había una consecuencia, hermano, a pagar por eso. Y ahí no era ni el escriba, o escribano, ni el sumo sacerdote, ni ninguno de los que estaban allí era un asesor lo suficientemente capacitado para ver cómo estamos frente a Dios. Esa era la pregunta que le surge a Josías. Dice, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo como rey? ¿Cómo está cada uno, el que está en el lugar de escriba, en el lugar de sacerdote, frente a la voluntad de Dios? ¿En qué situación estamos? Y tuvieron que ir y consultar a una profetisa que se llamaba Hulda. Es en el único caso que la nombra acá la palabra, hasta donde yo tengo memoria, ¿no? Y Dios le dice, sí, han estado haciendo cosas mal. Y uno lee el capítulo 23 y ve el desorden que había. Un tirón de oreja para creyentes hoy, porque yo he escuchado creyentes decir, ¿vos de qué fecha sos? Yo 13 de septiembre. Sos del signo de no sé qué. Y una de las desórdenes que había en aquel templo, le ganó por lejos el pueblo de Israel a Acab en desobediencia, en hacer las cosas mal, porque habían
unos caballos en representación de la adoración al sol, otra cosa en adoración de la luna. Dentro del propio templo de reunión, tabernáculos, altares para adorar a Cera, para adorar a Baal, para adorar a Astarot, para adorar adorando en el valle de Hinnom, y todo lo que a usted se le pueda ocurrir, hermano. Hay un listado como nunca va a haber en otro lugar de la Escritura, más de acá, de todas las cosas que habían hecho. Y Josías, hermano, realmente se volvió en oración a Dios. Y si usted conoce el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, va a ver que había un montón de cosas para hacer. Si uno dice, bueno, ¿qué toca hacer? Y bueno, el vestido y tiene que ser de tal manera y no se pueden combinar tela. Había un montón de leyes que eran algunas de carácter sanitario, otras que no tenían nada que ver con temas espirituales que se planteaban allí. Había festividades que esas festividades anunciaban de alguna manera el plan de Dios. Cuando hablamos acerca de las primicias del Espíritu y todo, eso ya estaba representado en la antigüedad por la fiesta de las primicias, y estaba, como yo lo dije en una de las predicaciones atrás, acerca de la fiesta de las semanas y todo lo demás. Había un montón de festividad. Pero ¿sabe qué? Dios le dio el entendimiento necesario para darse cuenta que de todos los mandatos que había en el Pentateuco y de todas las fiestas que había para guardar, había una que era la más importante de todas. Y se celebró una Pascua como nunca antes hubo, ni nunca después de él. Y convocó a todos, desde el más chico hasta el más grande, para que todos estuviesen presentes en esa Pascua. Porque, hermano, es el mismo tema que viene desarrollando la carta a los hebreos cuando está hablando acerca del sumo sacerdote, el cual entró, dice, en el lugar santísimo, y se abrió un lugar nuevo y excelente, un acceso al Padre, siendo él no solamente sumo sacerdote, sino siendo una ofrenda perfecta ofrecida una vez y para siempre. Por eso, hermano, yo quiero invitarlo a volvernos a Dios, devolvernos a la palabra, hermano, y no estar habituados a un orden. Capaz que yo hoy pidiendo, vamos a grabar esto, y se salen las cosas un poco de orden. Hermano, no podemos estar en un culto armado con una estructura humana, porque sabe que cuando humanamente empezamos a hacer las cosas y nos hacemos bichos de costumbre, como se dice habitualmente por estos lugares acá, nos empezamos a descuidar y dejamos de oír cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cómo hubo personas con muchísimo menos conocimiento, porque Dios va revelando su plan de salvación paulatinamente a medida que Él quiere. Dice la palabra de Dios que muchos profetas indagaron diligentemente qué tiempo y qué lugar el Espíritu de Cristo que estaba en ellos señalaba, y a muchos les fue dicho, no, estas cosas no son para entenderlas ahora. Todos aquellos hermanos que adoraban allí con un conocimiento parcial, hermano, hoy se ve contrastado con esa luz que vino, como dice Juan, dice, hubo un cambio. Dice también el Evangelio, cuando dice, luz resplandeció, dice, tierra de Zabulón y de Neftalí. Todos estaban asentados en sombra de muerte, no solo Zabulón y Neftalí, la gente en Jerusalén, la gente en Galilea, todo. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, hermano. Esa luz verdadera, dice, es la palabra de vida, el verbo hecho carne, hermano, vino y habitó en medio de nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero invitarlo, hermano, que usted en su casa pueda volver a escuchar la predicación si quiere, pero además de eso, hermano, esté estudiando las reformas que hizo este hombre con muchísimo menos entendimiento del que nosotros tenemos, porque para él la ofrenda de la Pascua era un ritual que hacían donde entendía la importancia, pero no alcanzaba a entender en su dimensión total lo que Dios haría con el verdadero Cordero de Dios que le revela allí como primicia a Juan el Bautista. Dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el Cordero de Dios, la ovejita que mataban allí el 14 de Nisan. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo se cumple, hermano? ¿Cuándo llegó el tiempo de la reforma? Cuando Jesucristo vino y ofrendó su vida en la cruz del Calvario, y el velo del templo se rasgó y abrió un camino nuevo y excelente. Eso viene desarrollando la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y era lo que yo quería compartir. Que Dios los continúe bendiciendo.